Hola amigos, bienvenidos al canal. Pues no ha terminado todavía esta accidentada temporada 2019-2020 y ya se están produciendo fichajes para la 2020-2021. Y uno muy sonado, que se ha confirmado pues recién, involucra a dos de los grandes equipos del fútbol europeo, por tradición y por presente, y porque quizás los considerados mejores jugadores del mundo juegan en esos dos equipos. Me refiero al Barcelona y a la Juventus, y ustedes saben a qué fichaje y a qué cambio me estoy refiriendo. La llegada del bosnio Miralem Pjanic de la Juventus al Barcelona, y en vía contraria Artur, el brasilero del Barcelona, llega a Turín. Una transacción que involucra a dos jugadores cotizados en una cifra muy cercana. 70 millones está cotizado el brasilero, 60 millones el bosnio. Es decir, la Juventus recibe a Artur y paga con Pjanic más 10 millones de euros en efectivo. Esa es la negociación. Pero vamos a explicarla más a fondo. Bien, y para entrar en contexto, hablar un poquito de los dos. Artur, vamos a centrarnos en el brasilero. Llega en 2018 al Barcelona, procedente del gremio de Porto Alegre, por 30 millones de euros. Es decir, el Barcelona está sacándole más del doble ahora, de los 30 millones que pagó a los 70 que ha cotizado ahora al venderlo a la Juve. Llega en 2018, fresco de haber ganado la Copa Libertadores de América con el gremio, siendo la gran figura de ese equipo, donde era el gran conductor, jugaba de volante número 5 en un doble 5, pero ya el Barcelona vio en él lo que llaman un ADN Barça, ¿no? Un término que a veces se malentiende, se confunde, incluso se le adopta a otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, hablando concretamente de él, decían que en Artur veían algunas cosas de Xavi, guardando las distancias que son enormes, pero que encajaba perfectamente en ese ADN Barça y en esa filosofía. El tema es que Artur en el gremio jugaba con un 4-2-3-1 en ese doble 5, ¿no? Era el volante, tenía un volante marcador y él era el volante que marcaba, pero que sobre todo salía y comenzaba a generar el juego del equipo. Además fue exitoso porque evidentemente ganó la Copa Libertadores de América, el equipo que dirigía Renato Gaúcho. ¿Qué pasa? Va al Barcelona, llega al Barça en un esquema totalmente diferente. Del 4-2-3-1 tiene que readaptarse al 4-3-3. Un 4-3-3 donde en su posición natural, que puede ser de medio centro por delante de la defensa, tiene a Sergi Busquets, que es una de las columnas del equipo. Y en esa posición, pues prácticamente nunca ha jugado en estos 2 años que tiene en el Barcelona. Lo ha podido hacer las veces que ha estado ausente Busquets por lesión o sobre todo por sanción, y en alguna ocasión que lo han puesto allí sobre todo Valverde, y en alguna ocasión también Setién, poco más. Entonces le tocaba jugar de interior, es decir, Busquets por delante de la defensa, y como interiores jugaba o Rakitic o Artur, generalmente estos dos, o Vidal, que comenzó a ver pues algunos minutos. Le costó mucho adaptarse allí, esa dinámica de generar juego que tenía en Brasil, en un juego mucho más lento, mucho más espeso que el europeo, pues le costó un poco adaptarse, de a poco se fue soltando, pero no logramos ver ese Artur del gremio de Porto Alegre. La primera temporada pudiéramos decir que fue buena, bastante aceptable, sobre todo los primeros partidos gustó mucho. Luego para la siguiente campaña el panorama cambia, el jugador, más allá de asentarse, empezaron a achacársele algunos problemas extradeportivos, que al parecer pues le gusta salir, algo que pasa mucho con los brasileños, sobre todo en Barcelona tienen una larga historia con los brasileños con este tipo de problemas, y empezaron a quejarle. A eso le sumas que llega De Jong, el holandés, y que termina viendo también incluso minutos y protagonismo Riqui Puig, que es una de las joyas de la Masía, una de las joyas de la cantera, también volante, con características que puedan coincidir con las de él. Entonces bueno, ya con ese superávit los minutos se fueron reduciendo notablemente para Artur, ¿no? Bueno, el jugador terminó perdiendo protagonismo, y es por eso que hoy termina cayendo en la lista de transferibles. ¿Qué podemos concluir de estos 2 años de Artur en el Barcelona? Pues que cuando lo utilizaron cumplió, cuando se le requirió cumplió, que tuvo un desempeño, un rendimiento aceptable, no mucho más tampoco, pero aceptable, pero no lo suficiente como para ser intocable.
y cuando llegas pues a ese punto, el jugador creo que de alguna manera, y coincido con eso, en una opinión particular, se sintió poco valorado. Y yo creo que el Barcelona de alguna manera desaprovechó a Artur, un jugador que se le podía sacar mucho más jugo, y no le terminan dando pues el real valor al brasileño y se termina yendo. Hablemos ahora de Pjanic. Míralo en Pjanic, jugador bosnio, que sí es un 5 nato, es un volante 5 nato, a pesar de que cuando inició, donde se dio a conocer en el fútbol francés, en el Metz, y luego en el Olympique Lyon, donde incluso eliminó al Real Madrid de aquel Lyon en una Liga de Campeones, jugaba de media punta en ese momento. Fue retrasando su posición, llegó al fútbol italiano, a la Roma, allí se convirtió en un volante todoterreno central, incluso en la Juve, con Allegri y mucho más con Sarri, pues terminó de asentarse como ese volante 5 que le conocemos hoy. Pues con Pjanic la Juventus también va a tener una plusvalía importante. Lo compró por 32 millones de euros en 2016 a la Roma. Hoy lo negocia valorado en 60 millones, casi el doble. Un jugador pues que dejó 4 buenos años en la Juventus, llegó con 26 años y se va con 30, ¿no? Por eso para el Barcelona es un fichaje de presente, no un fichaje de futuro, un fichaje de presente, no para darle pues muchísimo más. Sí hay que decir también que, y me extraña, que con Sarri no vimos la mejor versión de Pjanic este año. Yo pensaba que sí lo iba a ver, porque el estilo de juego de Sarri se adapta perfectamente a las características de Pjanic, pero no. Dicen en los últimos partidos que ya estaba pensando en el Barcelona cuando surgió la oferta y que quizás eso lo ponía un poco distraído, pero en realidad el año no fue bueno. Y le pasó a algunos jugadores de la Juventus de la mano de Mauricio Sarri, si bien, como sabemos, la temporada no termina todavía, no quedan partidos. En el Barcelona, Pjanic, así lo veo, llega como recambio de Sergi Busquets, el jugador perfecto para cambiar una pieza por otra. Jugando juntos pudiera readaptarse también a jugar de interior, pero puede correr el mismo riesgo de Artur, aunque ya decía, son jugadores distintos. Creo que gana el Barcelona en un jugador, un gran cobrador de tiros libres y con una pegada a media distancia también bastante buena. En eso es superior al brasileño Artur. Bien, y todo este cambio se produce en un momento donde creo que la línea de medio campo de ambos equipos va a variar bastante. Creo que va a ser apenas el inicio de las primeras piezas que se mueven de los muchos volantes que van a rotar tanto en el Barcelona pues como en la Juventus. En el Barça, ¿qué va a pasar? Bueno, Rakitic y Vidal no tienen para nada asegurada su continuidad, sobre todo el croata, creo que es prácticamente seguro que se va a ir, y el chileno pues no lo descartaría. De Jong va a tener más protagonismo, tiene que serlo así ya con un segundo año más asentado y más adaptado al fútbol español. Y atención con estos dos nombres que van a ver muchos minutos la temporada que viene. Uno es el de Riqui Puig, que ya lo estamos viendo en este final de campaña, se lo está ganando. Y el otro va a ser Aleñá, otro volante muy interesante, creo que incluso en jerarquía estaba por encima de Puig, de hecho lo estaba, un poquito mayor también. Fue prestado al Betis en este mercado de invierno en enero y quizás eso le termine de completar la maduración que se necesita. Claro, se pregunta uno en el Barça, ¿va a seguir Setién? Eso ya es harina de otro costal, pero como planificación de futuro en un Barcelona donde todo es incierto, porque va a haber elecciones, porque no se sabe cuál va a ser el cuerpo técnico, porque no se sabe qué va a pasar, en medio de toda esa vorágine va a seguir habiendo cambios en la media cancha. Y en la Juventus, quizás no con tanta vorágine y esa aura problemática que se ve en el Barça, también van a haber muchos cambios. Los dos volantes que llegaron este año, parámetro cero, libres de contrato, Ramsey, el galés, y Rabiot, el francés, no han pegado, no han gustado. Y no se sienten a gusto tampoco. Y se les busca ya equipos, si llega una buena oferta, se van a marchar Ramsey de vuelta a la Premier League. Y también a esa liga había sonado el Everton para Rabiot. Y no son los únicos. En los casos de Khedira y de Blaise Matuidi también hay que revisarlos, no terminan de entrar al proyecto del todo. Termina siendo quizás Bentancur, que lo renovaron recientemente, el único volante, y no es titular indiscutible tampoco el uruguayo, un joven volante uruguayo. Llega Artur, que bueno, se prevé va a ser titular en ese equipo, más si salen todos estos nombres que les vengo mencionando,
Y atención también, que lo podemos estar confirmando en las próximas semanas o quizás en cuestión de un mes o algo más. Jorginho, este brasileño o naturalizado italiano, ya jugador de la selección de la escuadra azzurra, que es uno de los llamados hijos de Sarri, porque con él se ha sentido más a gusto, lo pudo trabajar en el Napoli, lo hizo figura, de hecho llega a la selección por el buen rendimiento que dio en el Napoli de Sarri. También coincidieron en el Chelsea y ahora quiere traérselo pues a la Juventus de Turín. Entonces habría muchos cambios, por esto les explico cómo puede estar cambiando la línea de medio campo del Barcelona, cómo puede estar cambiando también la de la Juve, más allá del tema que hoy nos ocupa, que es el cambio simple de Pjanic por Artur. ¿Quién gana y quién pierde en esta negociación? A ver, el Barcelona creo que se lleva un grandísimo jugador, experimentado, muy rodado, experiencia internacional, pero él trae consigo dos de los problemas que más preocupan hoy al Barcelona. La edad promedio de la plantilla y lo alto de la nómina de sueldos de la misma. Es un jugador caro de sueldo. En el Barcelona cobraba 5,5 millones de euros Artur, y Pjanic en la Juventus cobraba 7,5 millones. Más o menos por ahí van a ir las cifras. Es decir, el Barcelona va a pagar más en sueldos por Pjanic que lo que hacía por Artur. Eso obviamente engorda más una nómina ya bastante alta y que el equipo económicamente no está bien ahora mismo. Es decir, negativo en ese sentido. Y negativo en la edad porque se habla que bueno, que el Barça se está envejeciendo y bueno, si se está envejeciendo la plantilla, está sacando uno de los más jóvenes que tiene de la nómina de 23 años por uno de 30. Entonces es un poco incoherente en las dos cosas, en la parte económica y en la parte de edad. En ese sentido, digo, es un grandísimo jugador que te va a rendir, que te va a ayudar mucho, pero va en contra de esas dos vertientes que hoy preocupan mucho al Barcelona. Para la Juve, aligera el sueldo, que también es importante porque la Juve con todo lo que genera los ingresos de Cristiano Ronaldo, lo que gana Cristiano Ronaldo es un peso muy importante también para las arcas del club, y aligerar la plantilla con otros jugadores es importante. En ese lado sí, pero es un jugador todavía a descubrir en muchas cosas, porque a sus 23 años todavía puede dar mucho más, tiene un margen de mejora importante, pero hay que ver si en el fútbol italiano, que incluso es otra dinámica distinta al español, puede hacerlo. Esa es la gran pregunta, y sobre todo su comportamiento fuera de las canchas, cómo pudiera resultar, ¿no? Eso es otra de las otra gran duda de las tantas cosas que hay alrededor de este fichaje. Mi veredicto, creo que gana más la Juventus. Creo que gana más la Juventus por justamente eso que explico, un jugador que tiene un margen de mejora grandísimo y porque aligera en lo económico. Y el Barcelona, bueno, a ver si ya tras jugar a 30 años, a ver cómo va rejuveneciendo la plantilla de otro lado, no solo con canteranos, sino con algún otro fichaje. Esta es mi opinión, quiero leerlas de ustedes, por supuesto, como siempre los invito, suscríbanse al canal, déjenme like si les ha gustado el video, y bueno, quiero leerlos, a ver, Pjanic, Artur, ¿quién gana, quién pierde? La Juve, el Barcelona. Hasta la próxima, chao.